Bienvenidos a la presentación de la clase de Ven Sígueme de esta semana titulada Jesucristo juntará a su pueblo, que corresponde a la sección 29 de Doctrina y Convenios. Esta revelación abordó el interés de algunos de los miembros de la iglesia primitiva en una profecía del Libro de Mormón. El encabezado parece indicar entonces que este pequeño grupo, creyendo que la profecía del Libro de Mormón acerca de Sión pronto se cumpliría, preguntaron al Señor, y así vino la palabra del Señor por medio de José el vidente. Como lo demuestra la revelación rica en doctrina que se encuentra en Doctrina y Convenios 29, él a veces responde impartiendo verdad y conocimiento que va más allá de las preguntas que le hicimos en primer lugar. El primer tema que vamos a ver es el Padre Celestial preparó un plan para nuestra exaltación. La sección de Doctrina y Convenios 29 se encuentra llena de doctrina, pero ¿qué es en sí doctrina? De acuerdo al significado, doctrina son las enseñanzas o los principios básicos que tenemos. ¿Por qué es importante conocer la doctrina? En una cita del discurso No temáis, el elder Boyka Packer en abril del 2004 enseñó: la verdadera doctrina cambia la actitud y la conducta. El estudio de las doctrinas del Evangelio mejorará la conducta más rápido de lo que el estudio del comportamiento mejorará el comportamiento. Es por eso que es importante que conozcamos lo que el Señor espera de nosotros para saber cómo actuar. Muchas personas se preguntan, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de mi vida? El plan de salvación nos proporciona las respuestas a estas preguntas. Y específicamente en la sección 29 de Doctrina y Convenios encontramos una descripción precisamente del plan de salvación. Vamos a hacer una comparación de otras escrituras, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, específicamente de la Biblia, donde se van hablando acerca del plan de salvación y como también en la sección 29 de Doctrina y Convenios se habla de el plan de salvación en cada uno de estos temas. ¿Cuál es el propósito del plan que Dios tiene para mí? En Juan 17:3 leemos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el propósito del plan de acuerdo a la Biblia. En Doctrina y Convenios 29, 1 y 2 dice: escuchad la voz de Jesucristo vuestro Redentor, el gran yo soy, cuyo brazo de misericordia ha expiado vuestros pecados, quien juntará a su pueblo como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Sí, a cuantos escuchen mi voz, se humillen ante mí y me invoquen con poderosa oración. En estos versículos podemos leer el amor que Jesucristo nos tiene y podemos ver que Jesucristo desea ayudarnos a cada uno de nosotros. En el discurso Dirigir la mirada hacia Cristo y acudir y venir a Él, la hermana Annie C. Pingree nos enseñó: esta doctrina es sumamente motivadora y alentadora. El Mesías extiende su brazo de misericordia a todos, siempre dispuesto a recibirnos si es que decidimos venir a Él. Si venimos al Salvador con íntegro propósito de corazón, sentiremos su amorosa mano en las formas más personales.
En Jeremías 1:5 en la Biblia encontramos que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este plan no solamente empezó en el momento en que nacemos, sino antes de nacer, Dios ya nos conocía, nos sigue conociendo y sabe Él quiénes somos. En Doctrina y Convenios 29:36 encontramos que dice: y aconteció que Adán, habiendo sido tentado por el diablo, pues he aquí, éste existió antes que Adán, porque se rebeló contra mí diciendo: dame tu honra, la cual es mi poder, y también alejó de mí a la tercera parte de las huestes del cielo a causa de su albedrío. Satanás también existía antes que Adán y desea que nosotros no regresemos con nuestro Padre Celestial. En un discurso titulado El enemigo interior, el elder James E. Faust enseñó: esta guerra continúa con más furia en la actualidad. Satanás sigue como capitán de las huestes del mal. Sigue tentándonos tal como tentó a Moisés diciendo: hijo de hombre, adórame. Todos nosotros debemos capacitarnos para ser hombres audaces, disciplinados y leales del sacerdocio y estar preparados con las armas correctas para luchar contra el mal y ganar. En Juan 1:1-3 encontramos que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo se encargaron de crear en esta tierra y todo lo que hay en ella para que pudiéramos cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. De manera que nuestro Padre Celestial hizo esta tierra y nos hizo a nosotros. En Doctrina y Convenios, 29, 31 y 32 encontramos que dice: porque por el poder de mi espíritu las he creado, sí, todas las cosas, tanto espirituales como temporales. Primero espirituales, enseguida temporales, que es el principio de mi obra. Y además, primero temporales y enseguida espirituales, que es el fin de mi obra. La creación de esta tierra tiene como finalidad prepararnos para regresar con el Padre Celestial. En esta escritura nos dice que antes de venir a esta tierra ya teníamos una identidad espiritual y nos creó temporalmente. Y estando aquí en la tierra, nuestro objetivo es volver a ser espirituales para poder regresar con nuestro Padre Celestial. En Génesis 3, 4-5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Una vez que Adán y Eva estaban en la tierra que ya se había creado, Satanás los tentó y debido al albedrío ellos conocieron el bien y el mal. En Doctrina y Convenios 29:41 encontramos que dice: por tanto yo, Dios el Señor, hice que fuese echado del jardín de Edén de mi presencia a causa de su transgresión, y en esto murió espiritualmente, que es la primera muerte, la misma que es la última muerte, que es espiritual, y la cual se pronunciará sobre los inicuos cuando yo diga: apartaos, malditos. Debido al pecado, se separó a Adán y a Eva y a todo el resto de su descendencia de la presencia de Dios, lo cual es una muerte espiritual. En el plan de Dios, Jesucristo nos puede ayudar a superar esta muerte espiritual.
Pero si no la superamos, entonces dice Doctrina y Convenios 29:41 que esta última será una última muerte espiritual cuando seamos separados de Jesucristo después del juicio. En Doctrina y Convenios 29:40 dice: aconteció pues que el diablo tentó a Adán, y éste comió del fruto prohibido y transgredió el mandamiento, por lo que vino a quedar sujeto a la voluntad del diablo por haber cedido a la tentación. Es decir, por la caída quedamos sujetos a las tentaciones y pruebas de este mundo. En Isaías 30:20-22 encontramos que dice: aunque os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra diciendo: este es el camino, andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Nuestra estancia en esta tierra es para ser probados. Dice esta escritura que el Señor nos dará pan de congoja y agua de angustia. Y también dice que a pesar de estas cosas, tus maestros nunca te serán quitados. Por maestro se refiere a Jesucristo. Jesucristo nos enseña el camino por el que debemos de andar. Y Él irá, si es que nosotros se lo permitimos, detrás de nosotros, ayudándonos a andar por el camino. En Doctrina y Convenios 29:39 encontramos que dice: y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres, de otra manera estos no podrían ser sus propios agentes, porque si nunca tuviesen lo amargo, no podrían conocer lo dulce. De manera que se nos enseña que esta tierra es el lugar donde podemos ejercer nuestro albedrío. Para poder escoger entre el bien y el mal, necesitamos estar expuestos al bien y el mal, y el albedrío nos permite ser nuestros propios agentes y de esta manera podemos progresar. En el discurso Oposición en todas las cosas, el elder Dallin H. Oaks enseñó: todos nosotros experimentamos situaciones de oposición que nos ponen a prueba. Algunas de esas pruebas son tentaciones para que pequemos. Algunas son desafíos de la vida mortal no relacionados con el pecado personal. Algunas son inmensas, otras son menores. Algunas son continuas, otras no son más que episodios. Ninguno de nosotros está exento. La oposición nos permite progresar hacia lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. En Eclesiastés 12:7 encontramos que dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Al final de nuestra travesía por esta tierra, finalmente moriremos, pero la muerte es parte del plan que nuestro Padre Celestial nos dio para que nuestro espíritu pudiera algún día poder volver a resucitar, ya que nuestro espíritu es inmortal. En Doctrina y Convenios 29:43 encontramos que dice: y así yo, Dios el Señor, le señalé al hombre los días de su probación, para que por su muerte natural se levantara en inmortalidad a la vida eterna, ¿sí? Aún a cuantos creyeran. Es decir, nuestra vida aquí en la tierra es para ser probados y termina con la muerte que nos permite algún día resucitar. En el discurso Resurrección del elder Dallin H. Oaks, él nos enseña lo siguiente:
La esperanza viva que se nos da por medio de la resurrección es nuestra convicción de que la muerte no es la conclusión de nuestra identidad, sino solamente un paso necesario en la ineludible transición de la mortalidad a la inmortalidad. Esta esperanza cambia toda perspectiva de la vida mortal. La seguridad de que la resurrección y la inmortalidad existen afecta la forma en que vemos los desafíos físicos de la mortalidad, la forma en que vivamos nuestra vida mortal y la forma en que nos relacionemos con quienes nos rodean. Gracias a la resurrección, sabemos que las deficiencias de la vida mortal son solamente temporarias. En Juan 3, 16, 17 en la Biblia encontramos que dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La parte más importante del plan de salvación es que Jesucristo ha pagado el precio para podernos salvar de tanto la muerte temporal como de la muerte espiritual, a lo cual se le llama la expiación de Jesucristo. En Doctrina y Convenios 29:13 encontramos que dice: porque sonará una larga trompeta y fuertemente, y así como en el monte de Sinaí, y en toda la tierra temblará, y saldrán, sí, los que murieron en mí, para recibir una corona de rectitud y ser revestidos, así como yo, para estar conmigo, a fin de que seamos unos. Después de la resurrección, de poder vencer la muerte física, se nos juzgará y recibiremos de acuerdo con nuestras decisiones aquí en la tierra. En Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo el juicio al Hijo. Entonces Jesucristo será nuestro juez, ya que debido a la expiación Él se ha ganado el derecho de ser nuestro juez por haber pagado por nuestros pecados. En el discurso La expiación, nuestra mayor esperanza, el elder James E. Faust enseñó: la expiación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el acto más trascendente que haya ocurrido jamás, pero a la vez es el más difícil de comprender. Nuestra salvación depende de creer en la expiación y de aceptarla. Dicha aceptación requiere de un esfuerzo continuo por comprenderla más plenamente. La expiación avanza nuestro curso terrenal de aprendizaje al hacer posible que nuestra naturaleza llegue a ser perfecta. Todos hemos pecado y debemos arrepentirnos para saldar por completo nuestra parte de la deuda. Cuando nos arrepentimos con sinceridad, la magnífica expiación del Salvador paga el resto de esa deuda. En este mismo discurso, el elder Faust cita una anécdota que el presidente Gordon B. Hinckley había relatado con anterioridad, y me gustaría compartirla ya que es una parábola perfecta de lo que es la expiación. El presidente Gordon B. Hinckley relató algo parecido a una parábola sobre una escuela de un solo cuarto en las montañas del estado de Virginia, donde los muchachos eran tan rudos que ningún maestro había logrado disciplinarlos. Un maestro joven solicitó la plaza. Se le dijo que cada maestro había fracasado rotundamente, pero decidió aceptar el riesgo. El primer día de la escuela, el maestro pidió a los muchachos que establecieran sus propias reglas y el castigo por quebrantarlas. La clase fijó 10 reglas que se escribieron en la pizarra y luego el maestro preguntó: ¿qué haremos con aquel que quebrante las reglas? Quitarle el abrigo y darle 10 azotes en la espalda, fue la respuesta.
1 o 2 días después, Tom, un alumno alto y fuerte, descubrió que le habían robado el almuerzo. Encontraron al ladrón, un hambriento muchacho de unos 10 años. Cuando Jim se acercó para recibir su castigo, suplicó que no le quitaran el abrigo. «Quítate el abrigo», dijo el maestro. «Tú colaboraste en la creación de las reglas». El muchacho se quitó el abrigo. No tenía camisa y su flaco torso quedó al descubierto. El maestro vaciló con la vara y Tom se puso de pie y se ofreció de voluntario para recibir el castigo del muchacho. Muy bien, existe cierta ley mediante la cual uno puede tomar el lugar de otro. ¿Están todos de acuerdo?, preguntó el maestro. Después de 5 azotes en la espalda de Tom, la vara se rompió. La clase estaba llorando. El pequeño Jim se había puesto de pie y echado los brazos alrededor del cuello de Tom. «Tom, siento haberte robado el almuerzo, pero tenía mucha hambre. Tom, te amaré hasta que muera por haber recibido los azotes que eran para mí. Sí, siempre te amaré». Ningún hombre conoce el paso que tuvo que soportar el Salvador, pero por el poder del Espíritu Santo podemos saber algo del don celestial que nos concedió. El siguiente tema que vamos a ver es: Jesucristo juntará a su pueblo antes de su segunda venida. Y nosotros podemos participar en ese recogimiento. En Doctrina y Convenios 29:2 dice: «Quien juntará a su pueblo como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Sí, a cuantos escuchen mi voz, se humillen ante mí y me invoquen con poderosa oración». ¿De qué manera hemos sentido que Cristo nos junta y nos protege como una gallina junta a sus polluelos? En el versículo 5 encontramos que dice: «Elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros, y soy vuestro intercesor ante el Padre, y es su buena voluntad daros el reino». Para mí son hermosas las palabras que dice: «porque yo estoy en medio de vosotros». A pesar de las tribulaciones de las que se habla en este versículo, que vendrán antes de la segunda venida, el Señor precisamente desea juntarnos como la gallina junta sus polluelos y estar en medio de nosotros, aunque a veces nosotros no le veamos a Él. En el discurso «Sed de buen ánimo y fieles en la adversidad», el elder Ademar Damiani dijo: «Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Él nos ama y anhela nuestra felicidad aquí en esta vida y para toda la eternidad. En la actualidad somos guiados por un verdadero profeta de Dios. Jesús es el Cristo y mediante Él podemos hallar paz en este mundo». El siguiente tema que vamos a ver es: cada mandamiento del Señor es espiritual. En el versículo 34 y 35 de Doctrina y Convenios 29 dice lo siguiente: «Por tanto, de cierto os digo que para mí todas las cosas son espirituales, y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal, ni a ningún hombre, ni a los hijos de los hombres, ni a Adán vuestro padre, a quien yo creé. He aquí, yo le concedí que fuese su propio agente, y le di mandamientos, pero ningún mandamiento temporal le di, porque mis mandamientos son espirituales, no son naturales ni temporales, ni tampoco son carnales ni sensuales». ¿Qué es un mandamiento? De acuerdo con la Guía del Estudio de las Escrituras, los mandamientos son las leyes y los requisitos que Dios da a todo el género humano para su protección.
Vamos a analizar desde una perspectiva espiritual las bendiciones espirituales de algunos de los mandamientos que el Señor nos ha dado. Vamos a empezar con la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es la ley de salud revelada por el Señor para el bienestar físico y espiritual de los santos. En ella se detalla qué clase de alimentos se deben de tomar y cuáles se deben evitar. Esto viene en la guía del estudio para las escrituras. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales de la palabra de sabiduría? En Doctrina y Convenios 89:19 dice: hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos. En el discurso Revelación personal, el don, la prueba y la promesa, el Elder Boyka Packer enseñó: el cuerpo es el instrumento del espíritu. Lo que aprendan espiritualmente dependerá en gran parte de cómo traten a su cuerpo. Por eso es que la palabra de sabiduría es tan importante. Las sustancias que producen adicción y que se prohíben en esta revelación, el té, el café, el licor y el tabaco, son un obstáculo para los delicados sentimientos de comunicación espiritual, lo mismo que cualquier otra droga semejante. No sean indiferentes a la palabra de sabiduría, ya que eso podría costarles los grandes tesoros de conocimiento. Sí, tesoros escondidos que se prometen a aquellos que la obedezcan. Y la buena salud es una bendición extra que se recibe. De manera que una de las bendiciones espirituales de vivir la palabra de sabiduría es poder recibir revelación en nuestras vidas. No tomamos alcohol, por ejemplo, no solamente porque se nos diga en la iglesia o porque nos lo prohíban, sino para poder tener una mejor comunicación con nuestro Padre Celestial y Jesucristo. El siguiente mandamiento que vamos a ver es la ley de castidad. De acuerdo a la guía del estudio de las Escrituras, la ley de castidad es la pureza sexual del hombre y de la mujer. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales de la ley de castidad? En la proclamación, la familia, una proclamación para el mundo, encontramos la siguiente declaración: el matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. Una bendición de la ley de castidad es poder tener una familia eterna. Otras bendiciones también se refieren al valor intrínseco de una persona, a la autoestima y a saber que somos hijos de Dios. En el discurso La santidad del cuerpo, la hermana Susan Tanner nos enseñó: el gran plan de felicidad consiste en tener un cuerpo. El diablo no tiene cuerpo y en eso consiste su castigo. Por lo tanto, intenta hacer todo lo posible para que maltratemos y hagamos mal uso de este preciado don. Ha llenado el mundo de mentiras y engaños sobre el cuerpo. Tienta a muchos a profanar ese gran don mediante la falta de castidad, la inmodestia, la satisfacción de los propios placeres y la adicción. Seduce a algunos a menospreciar su cuerpo y a otros los tienta para que lo adoren. En cualquiera de estos casos, él persuade al mundo a considerar el cuerpo como un simple objeto. Testifico que el cuerpo es un don que se debe de tratar con gratitud y respeto. Otra de las leyes que vamos a ver es la ley del día de reposo. ¿Qué es la ley del día de reposo? En la guía del estudio de las Escrituras dice que es el día santo que se ha señalado en la semana
para el descanso y la adoración. ¿Qué bendiciones espirituales podemos obtener al obedecer el día de reposo? En Doctrina y Convenios 59.9 encontramos que dice: y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. ¿Cómo podemos tener el Espíritu del Señor para guiarnos en nuestras decisiones, a fin de conservarnos sin mancha del mundo y en el camino seguro a través de la vida terrenal? Debemos ser merecedores del poder purificador de la expiación de Jesucristo. Esto lo logramos al guardar su mandamiento de venir a Él con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y al participar de los emblemas de la Santa Cena en esa hermosa reunión sacramental y hacer los convenios que nos habilitan para la preciada promesa de siempre tener su espíritu con nosotros. Es una cita del discurso La reunión sacramental y la Santa Cena del Elder Dallin H. Oaks. De manera que el día de reposo nos permite conservarnos sin mancha y ser parte reconocida del pueblo del Señor. Y por último vamos a ver la ley del diezmo. ¿Qué es la ley del diezmo? En Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones espirituales de la ley del diezmo? En Doctrina y Convenios podemos encontrar que dice: el que es diezmado no será quemado en el día de su venida. Es decir, el Señor nos aceptará, nos protegerá y nos cuidará. En un discurso del Elder David Abednar, que se titula Las ventanas de los cielos, él enseñó: con frecuencia, al enseñar y testificar acerca de la ley del diezmo, hacemos hincapié en las bendiciones temporales inmediatas, dramáticas y fácilmente reconocibles que recibimos. Sin embargo, algunas de las muchas bendiciones que recibimos al obedecer este mandamiento son significativas pero sutiles. Por ejemplo, una sutil pero significativa bendición que recibimos es el don espiritual de la gratitud, que permite el aprecio por lo que tenemos y reprima nuestros deseos de lo que queremos. Una persona agradecida está llena de alegría. Una persona desagradecida sufre en la pobreza del descontento sin fin. Quizás necesitemos un empleo adecuado y oremos por ello. Sin embargo, se necesitan ojos y oídos de la fe para reconocer el don espiritual de mayor discernimiento que nos ayudará a identificar oportunidades de trabajo que otras personas podrían pasar por alto, o la bendición de una mayor resolución personal para buscar un puesto con mayor intensidad y por más tiempo de lo que otras personas serían capaces o estarían dispuestas a hacerlo, o también una mayor capacidad para actuar y cambiar nuestras circunstancias en lugar de esperar que alguien o algo las cambie, hacer más con menos, una mayor habilidad para establecer prioridades y simplificar, y una mayor capacidad de cuidar las posesiones materiales que ya hemos adquirido. Esas son algunas de las bendiciones espirituales que podemos recibir por obedecer la ley del diezmo. Y hasta aquí terminamos con la presentación de la clase del día de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado y les invitamos a recordar que pueden
descargar esta presentación en PDF en la caja de información de este video, o puedan verla a través de Google Slide. Si tienen algún comentario o alguna otra enseñanza que quieran compartir, lo pueden hacer a través de los comentarios. Gracias.